Hola gente, ¿qué tal? Espero y se encuentren bien hoy con un nuevo video desde el canal Reaper the Night. Hoy les traigo mi predicción y análisis de la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas. Así es gente, luego de una pasada fecha tal vez algo sorpresiva o mala o buena para varias selecciones, las eliminatorias regresan luego de meses y aquí en el canal listos con las predicciones para ustedes. Antes de comenzar, espero no ofender a nadie ni sus opiniones, esto es personal. Ahora sin más que agregar, comencemos. El primer partido será Ecuador versus Brasil en Quito, estadio un poco complicado para Brasil, pues no tiene muy buenos números visitando ese estadio y más con una baja sensibilidad que fue la de Neymar. Por otro lado, Ecuador lo dará todo para ya clasificarse, pues el empate le basta. Este partido es un poco duro de predecir, pues Ecuador tiene números A positivos, pero Brasil es una aplanadora a menos. Brasil es realmente complicado, además que la última vez que se enfrentaron en Ecuador fue victoria para la canarilla. Ecuador ha demostrado cosas, así que lo voy a apoyar un poco y le iré al empate. Con esto Ecuador se clasificaría y se convertiría en la tercera selección en sacarle puntos a Brasil. En segunda posición tenemos el Chile versus Argentina, partido interesante y muy atractivo. Este partido se jugará en la altura de Calma, ya que Chile irá a muerte y usará cualquier estrategia. Si Chile pierde este partido, ya veo muy complicado que vaya al mundial y estará casi eliminado. Argentina por su parte ya clasificado y sin Messi hará lo propio en ese partido, pero no creo que lo gane, pues Chile irá a muerte y los dos estarán un poco parejos. Yo veo más como un empate, eso sí. Si Argentina gana, tampoco me sorprendería, pues hemos visto ya sacar 3 puntos de canchas complicadas como el Centenario, pero por el momento le voy al empate. Tercer partido, Paraguay recibe a Uruguay, y este partido también me genera muchas dudas, más que todo porque Uruguay acaba de cambiar de entrenador y es una incógnita cómo jugará. Por otro lado, Paraguay está muy irregular con un técnico que llegó hace poco y por lo que he visto no ha hecho de Paraguay una selección muy fuerte, es más en ataque es muy bajo. Para mí será un partido muy reñido en el medio campo y menos que uno de los dos sorprenda con un gol o algo al otro. Este partido le veo mucha cara de empate, pero me la juego un poco más por Uruguay, todo dependerá cómo llegue Uruguay. Cuarto partido, Venezuela versus Bolivia, un partido decisivo no para Venezuela y ya está eliminado, es más para Bolivia, ya que tiene que ganar sí o sí este partido si quiere estar en pelea para el mundial. Seré sincero, no veo a Bolivia ganando, la verdad, a lo mucho un empate, pero sus números en Venezuela así como en el resto de localiza es bastante malo. Bolivia no gana visita hace más de 25 años, eso sí, al que le ganó por última vez fue precisamente a Venezuela, pero como digo lo veo muy complicado, le voy más al empate, aunque si Venezuela con su nuevo entrenador Peckerman gana no me sorprendería. Último partido, Colombia versus Perú en el calor de Barranquilla. Aquí también tengo algunas dudas, pues por un lado está Colombia, que llega con muchas dudas después de ya 5 partidos en eliminatorias que no ganan y hace gol hasta con Honduras, se complica. Y bueno, si bien es un equipo que por defensa o medio campo es bueno, hasta yo diría que juega muy bien por trámite, tal vez merezca más, pero ahora su delantera no da mucha confianza. Veíamos a ver qué es lo que demuestran. Por otro lado está Perú, equipo que es como el contrario de Colombia, pues no es muy sólido que digamos y no juega muy bien tampoco, pero siempre le llega el gol. No sé qué pasa en este partido, es el que más dudas tengo. No veo a Perú ganando, pues no es un estadio fácil, ni Brasil ni Argentina han ganado y tampoco es que Perú tenga buen historial ahí, pero Colombia me llena de dudas si mejorará o no, si llegará al gol y si por fin ganara, pues el año pasado apoyé mucho a Colombia y sé que defraudó, pero ahora es otro año. Ves Colombia si vuelva al gol y la victoria y más, porque es un partido decisivo, si no quiere peligrar tiene que ganar, así que vamos a darle una oportunidad más a Colombia y diremos que ganará así sea por mínima. Eso sí, el empate también está visible. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero les haya gustado. Si fue así, denle like, compartan y suscríbanse, activen la campanita para recibir todas las notificaciones de próximos vídeos que ustedes pueden comentar ideas para hacerlos. No se les olvide seguirnos en nuestras cuentas de Reaper the Night en Facebook e Instagram y estar al pendiente del canal. Pronto subiré más vídeos sin más que agregar. Esto fue Reaper the Night.